uso al profesor Juan Diego. Ay, por un momentico, ya lo pongo como... Listo, profe Juan Diego, ya es completamente monitor. Se hace cargo, efectivamente, ya tiene acceso a a los ítems que le proporciona a uno esta plataforma. Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, entonces así que aprovechar efectivamente esa intervención del profesor Juan Diego, en el cual se va a enfatizar específicamente sobre bueno, explicarnos en detalle lo que son las 10 diferencias y en ese caso con respecto al ejercicio 3 y 4. Listo, muchachos, así que muy pendientes, por favor. Cualquier pregunta, pues, si veo el caso, pues intentaré darle respuesta. De otro modo, pues el profesor Juan Diego, efectivamente, digamos, en ese caso es el completo tutor que va a llevar a cabo la exposición del día de hoy. Así que muchísimas gracias por su participación nuevamente y bueno. Bueno, muchachos, ¿me confirman si me ven la pantalla, por favor? Sí, profe, yo veo una pantalla ahí compartida donde Ah, yo puedo ver a buenísimo. a los chicos. Listo, listo. Sí, Es que profe, sí te veo. tengo hoy estoy dando la clase desde una tablet, entonces no sabía cómo iba a funcionar. Pero bueno, listo. Entonces, vamos a empezar. Yo por aquí preparé la clase y yo por acá tengo el siguiente esquema. Entonces, bueno, en la clase anterior el profe César ya nos había hablado, nos había hecho una pequeña introducción de la parte de los ejercicios 1 y 2, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es para recordarle que cuando ustedes hacen cuando entran a la plataforma, debajo de cada curso, aparecen los IPAs ofertados. Entonces, pues es importante que siempre estén pendientes, que le den participar, ¿cierto? Y pues eso nos sirve a nosotros pues como profesores para tener una buena estadística y a ustedes pues para desarrollar las actividades pendientes, ¿cierto? Entonces el profesor ya nos había hablado sobre lo que era la lógica matemática, ¿cierto? Que es fundamental, que son todas las herramientas necesarias que nosotros tenemos para llegar o tener preposiciones en este caso, ¿cierto? Que pueden ser verdaderas o falsas para llegar a una conclusión, a la mejor conclusión posible. Entonces son todas esas herramientas que nos permiten tener una lógica, ¿cierto? Un pensamiento crítico también para la resolución eficaz entonces de ciertos problemas. ¿Listo? Bueno, esos son ejercicios de la parte número 1. Entonces recordando que es una proposición, ¿no? Entonces una proposición puede ser, es una oración, ¿cierto? Que puede ser simple o puede ser compuesta, ¿vale? Entonces conectores, habían muchos. Venga, yo por aquí hago una dinámica. Yo voy a diseñar, voy a escribir, voy a hacer el dibujito del conector y ustedes me dicen esto a qué corresponde, ¿listo? Entonces voy a tener por acá esto, bueno, por aquí. Vale, entonces me van a decir cuál es el nombre de este conector, ¿vale? Que se llaman se llaman conectores lógicos, ¿cierto? Entonces,
¿Cuál es el nombre de este conector? O de este símbolo. Negación. ¿Cuál? Negación. La La negación, profe, la negación. negación, eso, listo. Eso se le estaba escuchando entrecortado. Mauricio afirma lo mismo, Mauricio Hincapié afirma lo mismo, Listo. negación. Este que tenemos aquí. ¿Cómo se llama este conector? Conjunción. Conjunción. Listo. ¿Cuál sería el símbolo o el que podríamos, o bueno, el lenguaje natural, que sería la letra I, ¿cierto? Listo. Ahora tenemos el contrario. ¿Cómo se llama este? Disyunción. Disyunción, correcto. Eso está fácil, ¿no, muchachos? Esta parte sí es. ¿Qué sería la letra O? ¿Cierto? Por aquí ya tenemos unos que son más chéveres y que aparecen casi en todas las oraciones. ¿Cómo se llama este? Condicional. Condicional. Siempre que nosotros encontramos una oración, cuando trabajamos con este, siempre vamos a encontrar una oración que dice sí, trae la premisa y entonces. ¿Vale? Y por último vamos a tener, pues de los más usados, ¿no? Tenemos este. ¿Cómo se llama este? Bicondicional. Bicondicional. Se llama bicondicional. ¿Y cómo se encuentra en la literatura? Cuando ahí la aparece. Sí y solo sí. Sí y solo sí, eso. Entonces, en el lenguaje natural nosotros vamos a encontrar sí, ¿cierto? Y solo sí. Y aquí viene la oración. ¿Listo? Entonces, bueno, pues por ese lado, bien, son conectores muy fáciles de trabajar. Listo. Y pues las tablas de verdades que pues nosotros encontramos, ¿vale? Son tablas de las siguientes. Que esas son las tablas de verdades que nosotros vamos a encontrar que tienen algunas condiciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos los ejercicios, sobre todo la parte 1 y 2, nosotros encontrábamos que nos daban el lenguaje natural y luego nos preguntaban, o el lenguaje simbólico, y luego nos preguntaban, bueno, ¿de qué tipo de tabla estamos hablando, cierto? ¿Qué tabla de verdad? Entonces nos daban unos valores, ¿cierto? Que son estos aquí, valores de verdad, ¿cierto? Y nosotros teníamos que empezar a cruzarlos. Entonces resulta que para utilizar estas tablitas hay algunas, digamos como unos tips, unos consejos. Entonces, por lo menos en el caso de la conjunción, cuando nosotros vayamos a trabajar o vayamos a hacer el cruce entre dos premisas P y Q, ¿cierto? ¿Cuál es el tips o el criterio principal para poder utilizar esta tablita? Dice que el criterio principal para eso sería entonces que las dos sean verdaderas para que el resultado sea verdadero, entonces juntas tienen que ser verdaderas. Si en algún momento esta regla no se cumple, entonces todas van a ser falsas. Entonces B con F, falso. F con B, falso. F con F, falso. Entonces este es el criterio que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar conjunción.
¿cierto? Entonces ahorita con la disyunción, ¿cuál es el criterio principal que se debe tener? Dice que solamente es falsa si las dos son falsas. Entonces, si las dos son falsas, el resultado será una falsedad. Entonces, si tenemos verdad con verdad, verdadero, ¿cierto? Verdadero con falso, verdadero, y falso con verdadero, verdadero. Entonces, hay algunos de estos tipsitos son buenos a la hora de entender y no, de pronto enredarnos un poquito. ¿Qué pasa con la condicional? ¿Cuál es el criterio que se debe tener en cuenta? El criterio que se tiene que tener en cuenta es que la primera, ¿cierto? La primera tiene que ser verdadera. Y la segunda, tiene que ser falsa. Y eso nos va a dar falso. Es el único criterio. Entonces la primera tiene que ser verdadera, ¿cierto? Y la segunda tiene que ser falso. Ese es el criterio que nos importa. Del resto, todas van a ser verdaderas. ¿Listo? Y la bicondicional. La bicondicional dice que el criterio que debemos de tener en cuenta es que las dos proposiciones sean iguales para ser verdaderas. Entonces por aquí tenemos falso con falso, verdadero. Verdadero con verdadero, verdadero. Y estas, las siguientes, entonces van a ser falsas. Entonces estas son como las, no sé si de pronto le quieren tomar un pantallazo o algo. Estas serían el, venga, a ver si yo puedo. Listo. Y venga, a ver si yo los puedo compartir aquí en el chat. Creo que estamos acá. Listo, ya la compartí en el chat. Listo, entonces ahorita sí vamos a seguir con el siguiente tema que son las tablas de verdad. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que hay una fórmula para hallar el número de filas, bueno, eso ya el profesor César lo había hablado la vez pasada. Pero, ¿qué es lo que yo traigo ahorita para entenderlos o desarrollar los ejercicios 3 y 4? Estos jueguitos que están acá. Entonces vamos a trabajar con esta parte interactiva y ustedes me van diciendo las respuestas. Y ahí le vamos dando solución a los ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Entonces empezamos con las proposiciones y tablas de verdad. Entonces la primera pregunta dice, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál sería el lenguaje simbólico en este caso? Brillo. ¿Cuál? El segundo, El ¿no? amarillo. El amarillo, el amarillo? amarillo. Bueno, entonces vamos con el amarillo. Listo, perfecto. Esa estuvo suave. La siguiente tabla de verdad corresponde a una. Entonces miramos aquí Muy pequeña, el. profe Pablo. Es que aquí yo creo que. Aquí ya está. ¿Alcanzan a ver? Sí, más o Listo. menos. Es una Entonces contingencia. acá lo que dice es verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces cuando tenemos resultados intercalados, se trata de Una una contingencia. contingencia. ¿Qué dice el resto de los Contingencia. chicos? Listo. Contingencia, perfecto. Ahora vamos a ver esto. A ver qué tan pilos estamos. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, negación de P o P o Q, se obtiene ¿qué resultado? Una indeterminación, una tautología, una contradicción o una contingencia.
Esa está un poquito más difícil. ¿Cómo vamos con esta? Tico. Aquí de pronto hay que desarrollarla en el papel para poder entenderla. Entonces venga, yo les ayudo. La podemos acá desarrollar aquí. Una contradicción. A usted le dio una contradicción que dice el resto de los muchachos. Yo la hice y me dio una contradicción. La verdad es que no sé si la habré hecho bien, pero yo creo que sí. Contradicción también. ¿Sí? Bueno. ¿La desarrollamos entonces acá para que el resto de los chicos entiendan o qué? ¿Cómo ustedes desarrollaron para llegar allá? ¿Hicieron la tabla? Sí, yo hice la tabla. Bueno, listo. Entonces vamos a hacerle. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un enunciado que nos decía que teníamos negación de P, ¿cierto? Este simbolito que significa ¿qué? Y. Conjunción, ¿cierto? Excepto la I. ¿De qué? De P, conjunción de Q, ¿cierto? Entonces vamos a Sí. desarrollar la tabla. ¿Cuántas letras tenemos? ¿Cuántas letras o cuántas premisas tenemos acá? Tenemos solamente Dos premisas. ¿cierto? Entonces P y Q. aplicamos la fórmula de 2 a la 2. ¿Sería cuánto entonces? Sería 4, ¿cierto? Y ese va a ser el número de filas o columnas. ¿Cómo se llaman eso? El número de filas, ¿cierto? Filas. Vale. Entonces, nosotros ya tenemos por aquí, vamos a acomodar P. Vamos a tener P, vamos a tener Q, ¿cierto? Vamos a Negación de tener P. Vamos a tener negación de P, ¿cierto? Vamos a Sí. tener P. Conjunción Q. P, conjunción Q y la Y ahí el completa, todo. ¿cierto? Sí, el todo. Exacto. Entonces sería negación de P. Entonces vamos a desarrollarlas. Entonces por acá tenemos P, Q, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ubicamos los valores de verdad? Entonces, B, Verdadero, falso, falso. falso, falso. Aquí, ¿cómo sería? Verdadero, Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Dice que tenemos que negar a P. Entonces, en este caso, entonces tendríamos que hacer lo contrario. Lo contrario. ¿Cierto? Entonces, lo contrario de verdadero, entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Listo. Ahora nos dice que tenemos que utilizar conjunción de P y Q. Entonces venimos aquí a nuestra ser tablita. verdadero porque sea verdadero. Entonces venimos aquí a nuestra tablita, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Y que nos dice la conjunción. P y Q, ¿cierto? Entonces venimos acá a nuestra tablita. Y nos dice que verdadero y falso nos da. ¿Qué nos va a dar? Onda, falso. ¿Seguro? Ay, pero ¿cuál? Sí. En la confusión. No, es En que la estaba conjunción mirando tienen el que ser los dos diccionario. verdaderos para que sea verdadero. Exactamente. Yo estaba mirando la que no era. Exactamente. Entonces aquí vea.
Aquí tenemos, el criterio principal es que las dos tienen que ser verdaderas para el resultado verdadero. Entonces nosotros venimos aquí en esta tablita y miramos, solamente la primera sería Verde. verdadero con verdadero, ¿cierto? Sí. Entonces aquí, Sí, sería, uy, perdón. Eh, uy. Entonces aquí, en este caso, tendríamos verdadero. Y el resto, entonces serían, ¿qué? falsas. Falso. Falsa, Falsas. listo. Listo. Entonces ya tenemos aquí organizada casi el 80% de la tabla. Entonces ahorita nos dicen que tenemos que comparar o multiplicar o mirar los valores entre negación de P y Q, ¿cierto? Sí. Y estamos hablando también de una conjunción. Conjunción. Exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta este Que los dos simbolito deben ser aquí. verdaderos. Exactamente. Entonces, justamente, el criterio que nos dice es que los dos valores tienen que ser verdaderos. ¿Tenemos aquí algún valor de verdad que sea Ninguno. verdadero? Ninguno. Entonces todos son falsos. Falsos. Listo. Entonces esto es nuestra respuesta, que sería una contradicción. Contradicción. Listo. Entonces ahorita vamos a nuestro esquemita y vamos a responder contradicción. Ahora nos dice que no. Mentiras. Entonces, fácil. Ahora vamos a ver esta un poquito más complicada. Nos dice, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. Este es el lenguaje natural. Y la pregunta es, ¿cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? Puede agrandarlo un poquito para ver bien los. Aquí. ¿Será que sí? Espera un momento, ¿será que si yo giro se ven así? ¿Ven mejor? ¿Se ve más grande ahí o no? Sí, pero súbalo un poquito para poder ver bien toda la oración. La oración así. Eso, ahí. Listo. ¿Cómo vamos, chicos? Creo que es el azul. Bueno, ¿qué dice el resto? Profe, el azul. El azul. Vea, acá hay unos criterios. Venga a ver si yo podemos hacer lo mismo que ahorita. Acá hay unos criterios que uno ya, como por descarte, esto uno ya como que empieza a descartar un poquito. Vamos a empezar aquí con la última. Con esta de acá. Aquí la conclusión que nos dice, por lo tanto, Carlos
no brindará seguridad a los hogares, ¿cierto? Acá cuando dice por lo tanto, nos está hablando de qué conector. ¿De qué tipo de conector nos está hablando por lo tanto? ¿A qué hace referencia por lo tanto? Por lo tanto. Por lo tanto hace referencia. Por lo tanto hace referencia a entonces, ¿cierto? Este es el conector. Entonces aquí nos está diciendo que en la conclusión tiene que ir un entonces o esta flechita, ¿cierto? Este conector. Mire que acá nosotros tenemos es un bicondicional. Entonces esta ya no nos sirve. Entonces lo descartamos. Y dice, por lo tanto, Carlos no brindará. Entonces se trata de una negación. Aquí tenemos negación en esta. Se cancela el verde y el amarillo por que no terminan en una negación. Exactamente. Entonces no tenemos, ¿cierto? Entonces se cancela esta y se cancela esta. ¿Cuál nos queda? Nos queda el azul. Y el azul sí tiene mucho que ver porque dice, vea, si Carlos vende cámaras de video, ¿cierto? O sea, aquí tenemos P. Le cambio el color. P que tenemos aquí. Entonces, brindará seguridad a los hogares, que es Q. Entonces aquí ya no la hizo, vea. Bien por ese lado. Y Carlos no vende cámaras de video. Entonces aquí nos está negando P. Perfecto. Dice O. Aquí tenemos la O. ¿Cierto? Tenemos O. Vende teléfonos celulares, que sería este de acá. ¿Cierto? Y tenemos la siguiente premisa. Y concluye, por lo tanto, ve aquí está, niega Q, que sería Carlos no brindará seguridad a los hogares. Entonces ahorita vamos y decimos que es la azul. Listo. Correcto. Dice, la siguiente tabla de verdad corresponde a una ¿qué? Sí, una bicondicional. A una Contingencia. contingencia, pero contingencia no aparece acá. Una bicondicional, bro. Yo me voy por la bicondicional. Entonces vamos a darle Sí, bicondicional. condicional, sí, sí, sí. Ajá, entonces porque es que acá No trae había, no el... había visto. Es Ajá, están condicional, profe. las dos flechitas. Entonces, Bicondicional, perdón. Condicional que sí, perfecto. solo sí, sí. Listo. Terminamos el primer quiz. Suave. Ese está suave. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en los talleres. Entonces vamos a este segundo. Este segundo se llama quiz lógico, ¿cierto? Que está acá. Y ese sí es un poquito más de recordar, pero y también hay unas cositas chéveres para hacer. Entonces, ¿cómo se llama este conector? La flechita, que tiene La una sola flechita. dirección. La flechita esta. Sí, Esta. Listo. Listo. Ahora vamos con esta. Nos dice, ¿cuál es el lenguaje simbólico de la siguiente oración natural? Si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Por lo tanto, ahí vamos a concluir, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Muy parecido a lo que hicimos el ejercicio pasado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es esta primera, segunda, tercera pero o no. La cuarta? primera, la primera, la primera. El primero, el primero. Seguro, piensen bien. Analicen bien.
Digo que es la cuarta, la última. Mm, ¿Quién da más? Bueno, ya tenemos 1 y 2. Tenemos esta y esta. ¿Cuántos, cuántos siguen en pie con esta? ¿Y cuántos dicen ahora que es la 4? Bueno, chicos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuál escojo? ¿1 o 4? 4. 4. Última palabra, 4. Listo. Siguiente. La pregunta es, ¿cuáles son los conectores lógicos presentes en el anterior argumento? El sistema de servicio social unadista es una mirada a la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales. Sí, y solo sí, la UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Qué Conjunción y conectores? bicondicional. Listo, ¿qué sería esta? Y la conjunción y sí, solo sí el bicondicional. Esto, entonces sería conjunción. Sería esa que estoy señalando acá, ¿cierto? 3. El La 3, 3, listo. sí. Listo, perfecto. Tabla de verdad. Corresponde a una, aquí son todos verdaderos. Cuando son todos verdes, cuando el resultado es todo verdadero, ¿qué tipo de tabla tenemos de resultados? Tautología. Una tautología. Una tautología. Tautología, tautología. Bien, entonces vamos ahora con este. La pregunta es, ¿cuáles son las proposiciones simples del argumento? Si un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones? Hay que identificar las proposiciones nomás. La primera. La primera. ¿Sí? ¿Todo el mundo la Es primera? la primera. Bueno, listo. Entonces vamos a leer la primera. Listo, primera? perfecto. Entonces, este quiz superado. Chicos, acá había una... En este juego que hicimos acá, cuando nos preguntaban... Yo no sé, la- Cuando nos preguntaban qué tipo de... Esta. ¿Sabe también qué podrían usar para ver? Pues nosotros lo hicimos de forma manual, ¿no? Pero si lo hubiéramos hecho un poquito más rápido, hubiéramos podido venir acá. Hubiéramos podido venir acá y acá hubiéramos colocado que estos son los simuladores, ¿no, chicos? Que ustedes tienen que utilizar en la primera, en la segunda, en la tercera pregunta. Entonces aquí hubiéramos podido venir y hubiéramos escrito, entonces hubiéramos escrito que teníamos que era una negación de P, ¿cierto? Teníamos una conjunción, ¿cierto? ¿De quién? De P con conjunción de Q, ¿cierto? Y le dábamos al patico. Y acá tenemos la respuesta, ¿verdad? Todas falsas. Entonces ahí se trataba de una contradicción. Entonces lo hubiéramos podido haber resuelto por ese lado más rápido. Vale, entonces vamos con este otro. Y ya con este tiene que ver un poquito más con la parte de las leyes de inferencia, que creo que ahí es donde están teniendo un poquito de dificultad. Vale, entonces vamos a trabajar las leyes de inferencia. Entonces vamos a empezar con este quiz.
Pregunta número 1. ¿Qué ley de inferencia significa afirmando niego? La primera. El modus ponendo tollens. Esa yo todavía no Modus la he tollens. logrado entender. ¿No? Esa es un poquito complicada, ¿cierto? Pero entonces vamos a verla un Sí, yo poquito no lo más. entiendo. Entonces vamos a verlo un poquito más de cerca. Entonces la respuesta en este caso es realmente la primera, esta que está acá, ¿vale? El modus poniendo tollens. Pero entonces vamos a ver un poquito la teoría del por qué es esta. Entonces, ¿qué nos dice el modus? ¿Qué nos dice el modus poniendo tollens? El modus poniendo tollens nos dice que el modo, entonces aquí nos dice, sería el modo que al afirmar ¡Dale a Enzo! niega. O sea, ¿cómo así? ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces tenemos, digamos, una oración. Entonces tenemos negación, ¿cierto? De P y Q, ¿cierto? Tenemos P y la conclusión sería negación de Q. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos la premisa número 1, la premisa número 2 y por aquí tenemos la conclusión. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría para el modus poniendo tollens nos dice que si no es posible que dos términos sean verdaderos y uno de ellos es verdadero, entonces el otro será negativo. Entonces, nuevamente, nos dice, si no es posible que los dos términos sean verdaderos, fíjense que aquí el único verdadero que tenemos es este, la premisa número 2. Este es negativo, entonces no nos sirve. Entonces dice, si no es posible que dos términos sean verdaderos y uno de ellos es verdadero, ¿cierto? Que tenemos este acá, si uno de ellos es verdadero, entonces el otro será negativo, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta es la respuesta. Modus poniendo tollens. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, perdón, si nosotros vemos el MPP, ¿cierto? Que sería el modus poniendo pones, ese nos dice es afirmando afirmo. Y el MTT nos dice negando niego. Y aquí nos están preguntando cuál es la ley de inferencia que es afirmando niego. Entonces en este caso es esta, modus poniendo tollens. ¿Listo? ¿Sí quedó más o menos claro? ¿O no? Vamos con esto. A ver si de pronto le atinamos. Vamos a tomar vamos a tomar acá un pantallazo y nos vamos a llevar esto. Y venimos aquí.
Entonces traemos el ejercicio, ¿cierto? Y vamos a traer este otro que tenemos las leyes de inferencia acá. Listo por ese lado. ¿Qué nos dice? El siguiente lenguaje simbólico, ¿a qué ley de inferencia pertenece? Entonces echémosle una miradita aquí a esta tablita y vemos cuál puede ser la ley a la cual nos están pidiendo. El Hipotético. silogismo hipotético, silogismo hipotético. Silogismo. Silogismo hipotético, ¿sí? ¿Todos concuerdan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y ustedes cómo llegaron a la conclusión? Entonces, vean, entonces les voy a dar por acá algunos tips. Estamos hablando realmente de un silogismo hipotético, ¿listo? Entonces, estamos hablando de esta. Pero hay unas condiciones para poder llegar. No es solamente mirar y decir, es que este es similar. No, hay algunas condiciones. Entonces tenemos P, ¿cierto? Entonces Q, entonces R. Y la conclusión es P, entonces R. ¿Qué nos dice? Y que uno puede mirar aquí rápidamente. ¿Qué nos dice que esta ley necesariamente debe tener para cumplirse? Que estas dos sean condicionales. Obligatoriamente debe tener dos condicionales. ¿Cierto? Para tratarse de silogismo hipotético. Entonces mire que por acá. Ya nos está mostrando que tiene dos condicionales. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que las proposiciones o la proposición antecedente, ¿cierto? De una es igual a la consecuente de la otra. ¿Cierto? Y que dice que en la conclusión se hace una nueva condicional, o sea, esta que tenemos acá. Se hace una nueva condicional. Una nueva condicional con las que sobran. Entonces, en este caso, para hacerlo un poquito más simple, lo que nosotros podemos hacer es simplemente cruzar una línea horizontal. Bueno, diagonal, una línea diagonal. Entonces, nosotros cancelamos, ¿cierto? Porque ¿qué era lo que nos decía? Nos decía que una premisa, el antecedente, ¿cierto? Este es el antecedente. El antecedente iba a ser igual al consecuente de la otra oración, ¿cierto? Y que como resultado íbamos a tener una nueva condicional con las premisas restantes. Entonces, esto es un silogismo hipotético. Entonces tiene dos claves. Uno, que tiene dos condicionales, ¿cierto? Y que se cruza una línea diagonal y las premisas restantes me forman una nueva condicional, una conclusión. Entonces, si se trata de un silogismo hipotético. Entonces vamos aquí y damos silogismo hipotético. Listo, entonces está chévere. Acá sí necesito la ayuda de ustedes. Esta hace referencia ya al ejercicio número ¿cuál? Dentro de la actividad. Número 3. No, esta ya es del ejercicio 4. El cuarto. Ajá. Entonces en el cuarto nos decía, yo le doy unas premisas
le doy unas conclusiones y usted me dice a qué ley pertenece. Entonces vamos otra vez a resolver este ejercicio. Entonces por aquí tenemos estas. Listo. Esta es un poquito más compleja porque aquí nosotros tenemos que, nos dicen cuál de este conjunto de respuestas es la correcta. O sea, cuál paquete. Entonces sería número 1, número 2 y número 3. Entonces nos está diciendo, si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, ¿cierto? Este que tenemos aquí, ¿cuál sería la demostración por leyes de la inferencia correcta? Entonces acá este lado nos está separando por premisas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos este? Acá nos dice que nosotros tenemos que tomar, para llegar a este, para saber si, acá nos dice que P4, P5, P6, que la primera se trata de esta se llama LS, ¿qué ley es? Si nosotros vamos aquí a nuestra tablita de verdad, nuevamente. La LS, ¿dónde la encontramos? ¿O qué significa LS? Es esta que tenemos aquí. Esta, simplificación, ¿no es? ¿Sí es o no es, chicos? ¿O ustedes qué dicen? ¿O LS qué significa? Entonces vamos a acomodarlo de esta forma. Entonces nos dicen que para constatar realmente que se trata de una simplificación, ¿cierto? Que nos está dando en este caso. Profe, Señora. disculpe, pues sí, explícanos entonces qué es LS, porque nadie responde. Sí, el LS significa ley de simplificación, esta que estoy colocando acá, mira. Entonces la voy a explicar. Entonces, ¿cómo funciona la ley de simplificación? La ley de simplificación dice que usted simplemente va a dividir esta premisa. O puede ser P o puede ser Q. Lo que usted hace es dividir. Pero ¿cuál es la condición? Que tenga esta disyunción. ¿Listo? Entonces disyunción. Y se la puede dividir en P o la puede dividir en Q. O sea, puede concluir tanto P como Q. Entonces vamos a ver si realmente sí es así o no es así. Entonces acá en este primero nos está diciendo que si nosotros utilizamos la premisa número 2, que nosotros venimos aquí, la premisa número 2, entonces que sería premisa número 2, que nos dice que es negación. Venga, casi nos vamos a confundir. Que nos dice que va a ser negación de Q y R. Y que aquí nos dice P4, o sea, la conclusión va a ser negación de Q. ¿Qué nos dice esta ley? Que nosotros vamos a dividir la premisa
Y la conclusión puede ser tanto P o Q. Entonces nosotros dividimos esta, ¿cierto? La separamos y la respuesta puede ser negación de Q o negación de R. Entonces en este caso, esta que tenemos aquí, sí se trata de un caso de simplificación. ¿Vale? Pero nosotros vemos que aquí nos dice que es simplificación. Acá nos dice que es simplificación. Y acá nos dice que es simplificación. Entonces, en las tres respuestas tenemos que es simplificación. O sea que puede ser cualquiera de las tres. Ahí todavía no hemos descartado nada, ¿cierto? Entonces sigamos trabajando con este. Vamos con la segunda que dice P5. ¿Listo? Entonces venga, yo borro por acá esto. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice por acá? P5. Nos dice que tenemos que coger las premisas número 3 y 4. Entonces venimos 3, ¿cierto? Que sería P3. Que nos dice que va a ser negación de R o Q, ¿cierto? Y la premisa número 4, que venimos aquí. ¿Cuál es la premisa número 4? Negación de Q. Ah, perdón. Dice 3. Ah, sí, negación de Q. Tres y 4, negación de Q. ¿Qué ley estamos trabajando allí? Mirando esta tablita de acá, ¿cuál ley cree que podríamos aplicar? Ah, bueno, aquí él nos está diciendo que esta se trata de una MTT, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que confirmar, o sea, ¿esto es verdadero o esto es falso? Entonces nosotros necesitamos confirmar esta realmente. Vean, Enzo para abajo. acá me está faltando esta. Negación de R. Ahorita sí la tenemos completa. ¿Por qué? Porque él nos está pidiendo esta oración que está aquí, esta que está aquí, él nos está diciendo, utilice las premisas 3 y 4, ¿cierto? Sería esta que tenemos aquí, esta que tenemos aquí que sería negación de Q, y como conclusión, usted tiene P5, que sería negación de R, entonces negación de R. Y nos está diciendo, ve, yo le estoy dando este esquema, ¿cierto? Yo le estoy dando este esquema. Ahora dígame si este esquema que yo le estoy pasando corresponde a MTT. ¿Qué nos dice MTT? MTT nos dice que si P, ¿cierto? Que si P, o en este caso si R, implica a Q, entonces Q es falso. O P es falso. Pero entonces vea, pónganle cuidado que aquí está, hay una forma más sencilla de solucionar. Nos dice utilice la premisa 3 y 4 y la conclusión va a ser negación de R, MTT. Entonces nosotros venimos aquí y MTT nos dice MTT es condicional. exactamente. Es condicional, la Entonces, sacas rapidito y la claro, otra es diferente. claro, Totalmente. entonces MTT nos dice, vea, usted necesita una condicional para que se cumpla MTT. Y nosotros venimos a nuestra operación y No se nosotros no tenemos parece. una condicional, nosotros Sí. tenemos es una, ¿cómo llama ese símbolo?
Una Disyunción. disyunción. Entonces, esta ya está mal. Entonces, este grupo de respuesta, nosotros ya decimos, esta no No, es. no va. Entonces, vamos ahorita con la segunda. ¿A cuál cree? Teniendo ya este esquemita bien chévere acá. La ¿A profesora, cuál ley? esa es la 3, profesor, ya está más claro. Ajá, Es la entonces MTP. la M, Es la MTP. MTP. Modus esta, Toledo Ponens. Así. eso. Exactamente, porque este nos dice, ve, para que se cumpla esta ley, yo necesito una disyunción. Nosotros venimos y tenemos una disyunción, ¿cierto? Y acá, ¿qué nos dice? Nos dice que si nosotros negamos el consecuente, la conclusión, no, si nosotros negamos aquí el antecedente, ¿cierto? La conclusión es el consecuente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si nosotros negamos, acá está el contrario, si nosotros negamos el consecuente, ¿cierto? Bajamos el antecedente. Entonces dicen que es MTP, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Entonces sería, vamos por acá por esta. Entonces, esta está ok. Y esta ya estaría mal. Entonces, la respuesta sería este número 3, ¿cierto? Por solo descarte sería la respuesta número 3. Entonces, venimos acá. Y yo le voy a hundir esta, la número 3. Entonces, nos vamos. Listo, chicos, eso es lo que hay que hacer con la con la pregunta número 4. Vamos con esta. ¿Qué nos dice? Dice, si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, ¿cierto? Identifica la premisa, la conclusión y la ley de inferencia. ¿Cuál cree ustedes que es la respuesta? Entonces vamos a ponerlo aquí en la hojita. Un poquito más fácil de... Profesor, tiene bueno un poquitico como más grandecita ahora que la vaya a pegar. Sí, sí. Sí, vale. Y voy a poner esta. Un momentico. Listo, entonces aquí nos está diciendo, identifique las premisas, la conclusión y la ley de inferencia utilizada. Entonces por acá nos está diciendo premisa número 1, ¿cierto? Premisa número 2 y la conclusión. Aquí premisa... ¿Qué nos está diciendo? Premisa número 1, premisa número 2, la conclusión y la ley. Y así para todas. Entonces, vamos a traer la ayudita. ¿Cuál de estas leyes que nosotros tenemos aquí aplicaría para el ejercicio? Lo bueno es que acá solamente nos está... Ve, aquí ya nos está diciendo que nosotros no vamos a utilizar ninguna de estas. Aquí solamente nos está pidiendo que utilicemos solamente estas de aquí. Está pidiendo que utilice MTP, MTT o MPP. ¿Cuál de estas tres es la que se aplica mejor? ¿Una, dos o tres? En esta que está aquí, en esta que está aquí y en esta que está aquí.
La Mm, MTT. La M. TT. Bueno, entonces tenemos una respuesta para esta aquí. ¿Alguien da más? Entonces vamos a pasarla. MTT, entonces nos dice que. No sé muy bien, no estoy segura, pero yo creo que TP. Bueno, entonces vamos a traer esta aquí. Vamos a traer un poquito más cerca de esta. Entonces nos dice que en la premisa número 1, en la premisa número 2 y en la conclusión. Entonces la premisa número 1 nos dice que R, entonces negación de Q, tenemos Q y concluimos negación de R. ¿Qué nos dice la teoría sobre MTT? La teoría nos dice es que nos dice si R implica, si R implica a Q, o sea, este entonces significa implica. Si R implica a Q y Q es falso, o sea, si tenemos que es falso, mira. Entonces P o entonces R también es falso. Y mire que así se está aplicando, ¿cierto? Entonces otra vez. Nuevamente, ¿qué nos dice la teoría en el MTT? Nos dice que si R implica a Q, implica, recuerde que significa entonces. Si R implica a Q, ¿cierto? Y Q es falso, entonces R también será falso. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, yo creería que es MTT. Por ahí me habían dicho que podría ser, ¿cuál era la otra? MTP. No, profesor, es así. MTT, Module Toliendo Tolen. Aunque creo que Sí, es por ahí la MTT. una chica me había dicho que podía ser MTP. No, Porque, porque es que estamos trabajando con condicional, profesor. ajá, eso, listo. Entonces sería esta la respuesta. Entonces vamos a ver, sería MTT. Entonces si nosotros venimos ahora y buscamos la que dice MTT, que sería esta acá, ¿cierto? Esta. Vamos a darle la respuesta. Listo. Bien por ese lado. Vamos para la última, que esta sí es mucho más fácil. Para poder demostrar la validez de un argumento por leyes de inferencia lógica, se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una ¿qué? Tautología. Tautología. La tautología. Y tautología quiere decir que todos los valores son Verdadero, profesor. Verdadero. verdaderos. Verdaderos. Entonces, venimos, damos tautología y listo. Y listo, muchachos, eso es. Más o menos eso es lo que ustedes tienen que colocar. Esto. Tienen que colocar en la respuesta número 4. ¿Vale? Venga. Hagámosle esta rapidito a ver qué nos da. Ya para finalizar. Ya llevamos una horita. Este también tiene que ver con leyes de inferencia. Listo, escogemos un personaje, hombre o mujer. ¿Qué escogemos? Escogemos una chica. Acá nos dice, observa la tabla y completa las leyes de inferencia que faltan en el espacio. O sea, aquí 1, 2 y 3. ¿Lo pasamos al cuadernito y lo hacemos en el cuadernito o qué? Sí. Bueno, entonces tomémosle aquí un pantallazo.
Ahora vamos para eso. Listo, entonces aquí nos está preguntando que nosotros debemos completar aquí, esta partecita de acá. Tenemos que colocar con estas leyes que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo? En este primero, para responder este primero, nos está diciendo que vamos a utilizar la premisa número 1, la premisa número 2 y la conclusión va a ser R. ¿Listo? O la premisa número 4. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces la premisa número 1, ¿qué nos dice? Nos dice P, entonces negación de Q, ¿cierto? Y la premisa número 2 nos dice negación de Q, entonces R. Y la conclusión va a ser P5, que sería R, ¿cierto? Que sería por aquí P1, P2 y la conclusión. ¿Qué ley podríamos aplicar acá? Entonces vamos a traer nuestra amiga. ¿Cuál ley podríamos trabajar acá? Ah, mire que acá yo tengo un error. Y ustedes no me dijeron nada. Esta conclusión aquí no es R. Esta conclusión es P5, es P condicional de R. Entonces, si nosotros venimos rápidamente y observamos nuestra tablita, necesitamos dos condicionales, ¿cierto? En la premisa 1 y en la premisa 2. MPP solamente tiene una condicional. Modus tollendo tollens o MTT solo tiene una condicional. Pero silogismo hipotético tiene dos condicionales. Y recuerda que con el silogismo hipotético nosotros cruzábamos una línea diagonal y teníamos la conclusión. Si nosotros ya cumplimos con las dos condicionales, si nosotros cruzamos una línea diagonal, nos va a sobrar P y nos va a sobrar R, que se forma una nueva o una conclusión que contiene una nueva condicional. Entonces estamos hablando de silogismo hipotético. ¿Listo? Entonces, silogismo hipotético en este caso. ¿Quién tiene silogismo hipotético? Tiene esta y tiene esta como primero, pero ese dice silogismo disyuntivo, entonces esta ya no nos sirve. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente. ¿Cuál es la segunda que nos dice acá? Nos dice, utilicen las preposiciones P5 y P3 para concluir P6. Entonces venimos, utilizamos P5, ¿cierto? P5 nos dice P, entonces R, que es esta que está aquí. P, entonces R y P3. Dice negación de R. Para concluir, P6 que sería negación de P. ¿Qué ley podemos estar trabajando acá? La MTT otra vez. MTT. ¿Todos concuerdan? Sí, señor. Sí, señor. MTT. Entonces,
Decimos que esta es la ley que se podría estar aplicando acá. ¿Dónde encontramos MTT? ¿En qué grupo de respuesta? Aquí, aquí. Primero. En la primera. Entonces, MTT. Entonces, esta que nosotros dijimos, modus tollendo ponen, ya no sería la nuestra. Entonces, este grupo de respuesta ya no corresponde. Entonces, sería esta la indicada. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Venimos acá y colocamos la primera. Listo, perfecto. Entonces, sí, chicos, que más o menos es como por ahí. Siempre hay que tener a la mano. Siempre hay que tener a la mano la tablita. ¿Vale? Dice, en el lenguaje simbólico que tenemos aquí al lado, al lado derecho, ¿de qué ley estamos hablando? Son más de este tipo. Por ejemplo, allá en la cocineta hay una olla de esas que tenemos nosotras freidoras, hay licuadora, hay cafetera, hay un montón de electrodomésticos que para uno cocinar ahí si quiere. Y la nevera la mantienen con leche, papas. Por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Profe, es que le iba a hacer una pregunta. Sí, señor. Que le escribí por chat, pero no, como que no está viendo el chat. No sé de dónde sacó usted la conclusión del silogismo hipotético. En este anterior. En este. No, del otro anterior a ese. Este fue el que acabamos de anterior. Este fue el que hicimos anterior. No, pero el otro, el que es antes de ese. ¿Cuál? Ese. Ah, no. No, es este. No, es este. Hipotético, el que usted solucionó es hipotético. Es este, vea. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Del silogismo hipotético. Entonces, nuevamente. Entonces, venga, borramos. Entonces, queremos llegar a la conclusión de silogismo hipotético. Listo. ¿Qué sería esta aquí, cierto? La primera. Ley aplicada, nosotros dijimos que era silogismo hipotético. Entonces, aquí nos dice, utilice la premisa P1 y P2 para desarrollar este ejercicio. Y va a concluir con P5. Entonces venimos y utilizamos P1, que dice P, entonces negación de Q, y P2 es negación de Q, entonces R. Y dice que la conclusión va a ser P, entonces R. Entonces P, entonces R. ¿Qué nos dice el silogismo hipotético? Como regla debe tener dos condicionales. Vea, 1 y 2. Si usted observa las otras leyes, ¿qué otra ley incluye dos condicionales en la premisa 1 y en la premisa 2? ¿Qué otra ley, aparte del silogismo hipotético, incluye dos condicionales en la premisa número 1 y en la premisa número 2? De las que tenemos acá. No hay. No tenemos. Entonces, ya vamos cumpliendo con una de las reglas del silogismo, que es tener dos condicionales. ¿Cuál es la otra regla? La otra regla es que si nosotros cruzamos una línea diagonal, la conclusión va a ser P, las que sobran, P y R. Y mire lo que nosotros tenemos, P y R. Entonces nosotros estamos diciendo que realmente la ley que se aplica en este caso es el silogismo hipotético. Ah, ya comprendo. Muchas gracias. Ajá, entonces aquí lo que hay que tener pendiente es, por ejemplo, tenemos una condicional, si tenemos dos, o por ejemplo, si tenemos tres premisas.
¿cierto? O si en algún caso, que es esta simplificación disyuntiva, nos dice que nosotros tenemos que tener una disyunción y necesitamos tener dos condicionales. Y la conclusión va a ser el consecuente de la premisa 2 y 3. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la adición es más fácil porque usted tiene una premisa sencilla y usted le va a adicionar una premisa más utilizando una disyunción, una conjunción, perdón. ¿Vale? Y la simplificación es al contrario. Usted tiene una proposición compuesta, ¿cierto? Y la va a simplificar, o sea, la va a dividir. Pero ¿cuál es la regla? Que haya una conjunción. Entonces, respondiendo la pregunta, es un silogismo hipotético porque cumple dos condicionales y la conclusión es una condicional nueva con las letras restantes. ¿Listo? Entonces ahorita vamos con esta, que veníamos por acá. Uy, perdón. ¿Qué nos preguntan acá? Nos dice, del lenguaje simbólico que tenemos a este lado, ¿cierto? Que tenemos a este lado. ¿Cuál es la ley que podría aplicar para esta? Entonces, traemos nuestra amiga, nuestra mejor compañera en la clase de esta. Entonces, la tablita. ¿Qué podemos ver acá en este lenguaje simbólico? ¿Cuántas premisas tenemos acá? ¿Cuántas premisas tenemos aquí? 3. 3. Entonces tenemos premisa número 1, premisa número 2, uy, qué número 1 tan feo. Premisa número 3 y conclusión. Venimos a nuestra tablita. ¿Cuál de las leyes necesita 3 premisas? Dilema constructivo. Entonces venimos y decimos, esta no nos sirve, esta no nos sirve, esta no nos sirve, esta no nos sirve, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Nos quedan 2. Dilema constructivo y simplificación disyuntiva. Simplificación disyuntiva. Simplificación. Ajá, entonces creo que Sí, esa señor, sería la más simplificación. conveniente. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Que como ley debe tener una disyunción, ¿cierto? Y que en este caso, la conclusión va a ser el consecuente de la premisa o que el consecuente de la premisa 2 y 3 se repiten. ¿Ve? Que es justamente lo que nosotros tenemos acá. Con el dilema constructivo nosotros tenemos que el consecuente de la premisa 2 y 3 es diferente. Entonces esta no nos sirve. La que nos sirve es esta, simplificación disyuntiva. Entonces ahorita venimos y decimos que es simplificación disyuntiva. Listo. Y acá viene otra. Esta nos dice, observa la tabla, identifica las premisas que han sido usadas en cada ley de inferencia. Entonces acá nos dan las premisas, ¿cierto? En la parte superior aquí nos dan la premisa P1, P2, P3. Y nos dice que la conclusión es P4. Y acá nos está pidiendo es lo contrario. ¿Cuáles premisas estamos usando? P3, P2, P1, P5, para llegar
a esta ley. Modus ponendo ponens. Acá nos están colocando lo contrario. ¿Cómo sería ahí en ese caso, muchachos? Acá nos están preguntando, están diciendo, bueno, yo le doy las premisas, ¿cierto? Le doy las premisas y le doy la conclusión. Y también le doy la ley. Para este primer ejercicio, yo le doy la ley, pero no le estoy diciendo qué premisas estoy usando para llegar a esta ley. Pero sí le estoy dando la conclusión. Entonces, traemos nuevamente la tabla. ¿Qué nos está diciendo? Que es MPP. Entonces nosotros venimos MPP. P nos dice que es P. Entonces Q. P y concluye Q. ¿Cierto? Y acá el ejercicio nos está diciendo, esta ya la podemos borrar. Esto nos daría el M. Perfecto, es toda la presentación. ¿Presentación? Ahí ya, pues eso era el internet mío, no sé, pero ya digo. Sí. De pronto el mío, que también aquí es como algo malo. Entonces, listo. Entonces nos está diciendo el ejercicio. Dígame cuáles son las premisas de esas que están aquí arriba que yo utilicé para llegar a esta conclusión. Ya sabemos que la ley que estamos utilizando es MPP, ¿cierto? Y este es el concepto. Miremos de aquí cuáles son las premisas que nosotros usamos para llegar a esta conclusión. ¿Qué dicen ustedes? Pero yo diría que P1 y P2. ¿Se dice que P1 y P2? Sí, señor. Entonces vamos a colocarlas. Entonces P1 dice P conjunción de Q. Entonces P conjunción de R. Y P2 es P conjunción de Q. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Está bien? Si nosotros miramos MPP, ¿cierto? Si nosotros venimos a las reglas, una regla básica es que se necesita una condicional. Y otra regla básica que dice que la conclusión es el consecuente. Entonces nosotros vamos a ver acá. La conclusión, aquí tenemos
aquí nosotros tenemos el antecedente, ¿cierto? Tenemos aquí el antecedente y aquí tenemos el consecuente. Y nos dice que como regla nosotros tenemos que el consecuente sería la conclusión. Y si nosotros traemos este, es justamente el que nosotros tenemos. Entonces sí se utilizó en este caso la premisa número 1 y la premisa número 2. ¿Listo? Entonces, Ya por descarte se cancelaría la primera y la segunda opción. sería esta cancelamos y esta cancelamos, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Listo. Ve así de chicos, es fácil. Es fácil, fácil, fácil. Acá también hay otra pregunta parecida, donde también nos colocan. Aquí la primera es, ¿cuáles son las premisas usadas? Y en la segunda es, ¿cuál es la ley utilizada? Entonces nos dice, vamos a hacer esta y ya. Y ya yo creo que ya con esto ya nosotros ya podemos, ya entendimos cómo se desarrolla el ejercicio número 4. ¿Listo? Entonces venimos, creamos una nueva hoja y pegamos la pregunta. Vamos a desarrollar únicamente esta. Y vamos a decir cuáles son las premisas usadas para llegar a la conclusión del modus ponendo pone. Entonces, ¿qué nos dice el modus? ¿Qué nos dice el modus ponendo pone? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, el modus ponendo pone es P, entonces Q, P, ¿cierto? Y concluimos Q, que fue la que hicimos ahorita, ¿cierto? Que esa es la que dice que la ley dice que es afirmando, afirmo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el ejercicio? ¿Cuáles son las premisas que se utilizaron? Entonces ya sabemos que la conclusión es Q, entonces R. Entonces aquí nos está diciendo que el consecuente, ¿cierto? Es el que se concluye. Entonces nosotros ya tenemos que este posiblemente vaya por acá arriba. Entonces, ¿cuáles premisas utilizaron aquí, muchachos? La primera y la segunda. Entonces colocamos P, entonces, ¿cierto? Q, entonces R y P. Entonces aquí tenemos premisa número Profe, yo 1. diría también que es bastante fácil ahí porque es la única premisa que tiene una condicional. Exactamente. 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 No podría, porque igual, si dice, aunque... Bueno, ¿gol de quién? ¿Gol de quién, muchachos? Díganme que de la América. De buena, avisen. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, claro. Entonces acá, pero mire que si nosotros trabajamos el modus tollendo, el modus ponendo y el modus tollens, todos tienen condicional. Pero en este caso nos está diciendo, mire, la ley que yo le estoy diciendo es el modus ponendo pone. Entonces nosotros ya trajimos el esquema. Es este, el esquema que nosotros tenemos. Y nos dice que el consecuente va a ser la conclusión. Entonces nosotros tenemos que la conclusión es igual que el consecuente. Listo, entonces utilizamos la premisa número 1 y la premisa número 2. Entonces aquí ya respondimos esto. Sería P1 y P2. Y así, y aquí es lo contrario, chicos. Entonces necesitamos saber
¿Cuál es la ley que utilizaron? Entonces acá nos dice, mire, entonces usted va a utilizar la premisa número 3, que es esta, que es negación, perdón, que es negación de R, y ¿cuál es la otra? P4, que sería Q, entonces R. Y la conclusión sería negación de Q. Entonces tenemos premisa número 1, premisa número 2, conclusión. ¿Qué ley estamos utilizando acá? Vamos a traer nuestra amiga. ¿Cuál ley estamos aplicando aquí, chicos? Tolens. ¿Cuál? MTT. Ustedes que dicen, yo creo que yo como que escribí mal esto. Sí, profe, hay como que ninguna concuerda o qué. Sí, es que creo que yo la escribí mal. Sí, ahí no Bueno, concuerda ninguna. P3. No, porque es que acá me dice, utilice. Acá me dice, utilice la premisa número P3, P4 para concluir P5. Pero P3 es negación de R. Y P4 es Q, entonces R. O será el contrario, primero P4 y después P3. Para que pueda dar, ¿cierto? O si no, no nos da. Yo creo que sí, chicos, es esa. Porque si no, esta no nos da. Tendría que ser al revés. Tendría que ser primero. Tendría que ser primero P4, ¿cierto? Que sería Q. Entonces R. P3, que sería negación de R. Y la conclusión es negación de Q. Ahorita sí, esa sí es. Entonces, ¿qué ley estamos aplicando acá? Modus tollens. Sería modus tollendo tollens, MTT. Sí, señor. Entonces la respuesta sería esta, ¿cierto? Porque aquí utilizamos la premisa número 1 y la premisa número 2 y aquí sería MTT. Entonces sería MTT, que sería esta. Vamos a ver. Listo. Listo, chicos, y es así. Así es como se soluciona este ejercicio. Aquí dice qué ley de inferencia. ¿Qué ley de inferencia? Consecuente es la conclusión, entonces yo creo que debe ser eso. Listo, muchachos, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos para ofrecerle el día de hoy. Ya supimos entonces cómo desarrollar los ejercicios 3 y 4. Y listo, muchachos. Si tienen alguna duda o algo, pues entonces hacemos retroalimentación en el foro. Recuerde que mañana hay un espacio que se llama tutor en línea, que es de 4 a 7. No sé si mañana habrá por ser festivo.
Pero cualquier cosa nos escriben por Teams también. Entonces, vea, por acá es chévere cuando por lo menos Andrés ha sido muy juicioso preguntando, entonces él envía las fotos y entonces acá yo le voy corrigiendo. Entonces, podemos utilizar Teams, podemos utilizar también el correo interno del curso y el foro y utilizar los espacios. Entonces, chicos, muchas gracias por la participación, estuvieron muy activos, muchas gracias. Ve, ¿nos podría regalar por favor la imagen que tenía ahí de las leyes de la INEX? De las leyes, Ahí al listo. chat que Listo. sí, que es la que más vamos a utilizar. Esta, ¿cierto? ¿Esta? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, aquí también les regalé esta otra. Yo creo que ya voy a mirar la forma, como todavía no sé manejar muy bien este programa. El de voy a ver la forma de pronto si puedo convertir esto a PDF y se los envío también, como para lo que rayamos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces muchas Profe, gracias. Recuerden que esto queda ¿qué grabado, ¿vale? Entonces nosotros les compartimos el link, posiblemente por ahí mañana o el viernes ya les estaremos compartiendo el link de esta grabación. Profe, Profe, una asistencia pregunta. no hay. La No, asistencia no, se tranquilo, hace muchachos. automática, ¿listo, chicos? Acá el Sí. chat, de una vez vea, por ejemplo, aquí, todas estas personas, él ya las toma como presencia y ya. Muchachos, recuerden que para reafirmar un poco lo que decía el profesor Juan Diego, para mañana hay tutor en línea. Recuerden que nosotros tuvimos ¿Sí hay? también tutor en Bueno, línea listo. el jueves de Semana Santa. Se inició y no va a parar hasta, creo que como hasta el 3 de julio, si no estoy mal. Entonces, así que muchachos, si de alguna otra manera existe alguna particularidad, mañana de 4 a 7 probablemente ya no vamos a estar el profesor Juan Diego y yo al frente de tutor en línea, pero van a haber otros tutores que van a estar ahí presentes, así que por favor estén pendientes. Listo, muchachos, y como decía el profe, sí, en los próximos días les haremos llegar esta grabación. Bueno. Muchas gracias, jóvenes, por la participación activa. Y entonces estamos pendientes como para una próxima ocasión. Muchos éxitos, muchachos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, muchachos. Listo, Gracias por la gracias. participación. Muchas gracias a ustedes, profe. Bendiciones también a los Gracias, feliz compañeros. noche. Feliz Hasta noche. luego.